El 19 de agosto del 2019, Netflix lanza el documental High Score, producido por la señorita France Constrel, productora y directora francesa. No solo de este, sino también de otro documental corto y una serie de documentales ajenos a los videojuegos. Además de ser una defensora de los derechos LGBT, en el cual en su Twitter personal hace mención más de una vez, como así también algunas declaraciones donde deja entrever su lado feminista, todas cuestiones que en lo personal, y de seguro muchos que vean esto tampoco tienen problema, y que de otra manera hubiera sido irrelevante, pero que salen a la luz en esta review gracias a cómo se ha desarrollado este documental. Que si no lo viste con esta review puede que tengas una mejor idea de con qué te vas a encontrar. Bueno, vamos por parte. En primer lugar, este no es un documental de una hora y media, que es lo más esperable en un documental de este tipo, sino que consta de 6 episodios, lo cual no es malo. Uno pensaría que de esta forma se abarcaría mucho más de la historia de los videojuegos y nada quedaría fuera, o al menos eso esperarías al ver que se trata de episodios. Imaginar que cada capítulo nos dejará una parte importante sin desperdicio, ya que en 6 episodios se puede contar y mucho. Bueno, lamentablemente a medida que los episodios vayan pasando comenzaremos a notar que falta mucho contenido, que se pasó por alto y que no necesariamente por falta de tiempo. Todo ello adosado por animación pixelar con el mejor estilo 8 bit para darle color y una música ochentosa con un sonido y estilo de videojuego del cual abusan bastante. Y, aunque en ciertos momentos puede resultar simpático, se extiende de forma exagerada y deja de ser un separador para protagonizar gran parte de los episodios. En el primer episodio hay una entrevista a varios personajes, como el creador de Space Invaders y Pac-Man, así él como se originó Atari, con algunos datos interesantes, pero lo que puntualmente roba la atención es una señora ganadora de un concurso de Space Invaders que podría ser un dato anecdótico, pero conforme avanzan los episodios notaremos que se le hace un hincapié y se le dedica más tiempo del que uno esperaría para contar su historia personal, lo cual no estaría mal de no ser porque no la conoce nadie y poco tiene que ver con la historia de los videojuegos, más allá de, como dije antes, un dato anecdótico, es decir, si hablamos del primer concurso de un videojuego, nombrar al ganador por aquel entonces sería solo un aditivo y no su historia personal lo protagónico. Pero esto no sería tan llamativo sino la irrelevante revelación siguiente. Y esas hermosas mujeres solían ser hombres. Y así es como curiosamente nos vamos dando cuenta de que dicha persona fue hombre años atrás, lo cual es algo completamente irrelevante, y que si en principio es algo curioso y que podría quedar como un dato, dado que se muestran videos de la época de un niño y una niña ganando el torneo de Space Invaders, y eso podría generar confusión entre quien cuenta la historia y quien la protagoniza, se extiende por demás en el transcurso del episodio y la serie, haciendo hincapié central en su historia personal. En el primer episodio se la presenta como la ganadora del concurso de Space Invaders de Atari, pero es recién en el tercer episodio, seguido de otro personaje curioso de la colectividad LGBT, que entendemos por qué se le dedicó tanto espacio y su historia le resultó tan relevante a la productora y directora de este documental. El segundo episodio podría ser uno de los más pasables y en el que no se ve ninguna ideología más allá de los videojuegos, en donde cuentan un poco la historia de Nintendo, Mario y la Famicom y la NES, con algunos datos interesantes y otros no tanto, como la aparición de un personaje al cual nuevamente se le dedica mucho espacio y tiempo, presentándolo de forma paródica e intentando ser gracioso como para acompañar a otros muy conocidos programadores y creadores, con lo que la diferencia entre este desconocido de nombre Shaun Blum y el resto es muy notoria. Y aquí vamos de nuevo, es cierto que un dato que suma en el documental puede ser como son los tester o beta tester, o cómo funcionaban las líneas de ayuda de, por ejemplo, Nintendo, del cual Shaun Blum fue empleado y el que se le dedica más tiempo del necesario. Por suerte no intentaron meter ningún tipo de ideología, pero podría haber sido anecdótico y no hacer un show un tanto ridículo para explicar cómo funcionaban estas líneas telefónicas de ayuda. También presentan a otro ganador de un concurso de Nintendo, pero de forma más breve y más aceptable,
no sin algo de comedia que por alguna razón muchos productores creen que estos documentales deben tener, cuando en la mayoría de los casos no es graciosa en absoluto. Llegamos al episodio 3 y acá es donde se comienza a derrapar fulero. Primero tenemos la historia del RPG y cómo evoluciona en PC, lo cual es interesante, pero está sobrecargada de animación 2D, historias personales muy extensas, además de cosas como esta. He's a deep sea diver who has visited the Titanic, an explorer of the Amazon, and he's even been to space. Lo más interesante que veremos en este capítulo sería el artista Yoshitaka Amano, diseñador de personajes entre otros de Final Fantasy, al que lamentablemente le dedican tan solo menos de 5 minutos. Y entonces, en lo que sería la mejor parte de este episodio, se ve cortada drásticamente por la peor aparición de todas en esta serie. Un total desconocido de la colectividad LGBT, quien sufría discriminación y por ende se refugió programando un juego que nadie recuerda, y no precisamente por tener como tema central del juego la ideología gay, sino porque a nadie le interesó tal juego, y que además su creador dice haber perdido toda la información y código fuente del mismo, tristemente, durante su mudanza. A lo que este episodio le dedica más de 10 minutos de tiempo, el doble o más que al artista Yoshitaka Amano, de un episodio de 40 minutos. Y es donde comenzás a sentir cómo se va desperdiciando dinero y tiempo, sobre todo tu tiempo, en un documental en formato serie que ya llegando a la mitad de su duración no ofrece lo que promete. Y entonces llegamos al cuarto capítulo, el cual debo admitir que esperaba más que otros, debido a que se trata de una de las compañías que en muchas partes del mundo, pero en especial Argentina, tiene un lugar muy grande, y es Sega. Este episodio no estaría tan mal, de no ser porque obviaron por completo la Master System y pasaron directamente a la Sega Genesis, salteándose no solo una generación, sino lo que siguió luego de Mega Drive, haciendo solo hincapié en Sonic y dejando entrever para quien está apuntado este documental, el cual para muchos fue muy millennial y hipster, pero aunque tiene algunos datos importantes solo se queda allí, como si quien lo hizo tuviera una visión muy poser de los videojuegos o una visión muy corta de estos. Y en cuanto creemos que el capítulo de Sega puede ser el mejor, hace aparición este señor, en este caso alguien totalmente prescindible, el cual se roba varios minutos y no merece la pena mencionar nada más. Pero lo que sí vale aclarar, y por ende este video surge de justamente por los casos ridículos olvidables mencionados anteriormente, como el siguiente. Soy negro y gay, reza el señor Gordon Bellamy. Bueno, ¿quién no lo conoce, verdad? Bueno, sí, es el desarrollador de Madden. Así que bueno, él está por... Bueno, justo por esa razón. ¿No? Entonces, él está por justamente eso que dice, ser negro y gay. Lo cual nos termina de aclarar lo que es más relevante en este documental, justamente el mensaje LGBT. Parece que esta gente no conoce en verdad, más allá del señor Bellamy, ni al FIFA ni al Pro Evolution, esperen, PES, conocido en esa época como ISS, que significa International Superstar Soccer, que también fue Winning Eleven en Japón. Y hoy es más conocido como Pro Evolution en Occidente, que más allá de que te guste uno u otro, en esa época comenzaba ya una rivalidad que hoy sigue vigente, pero mejor no, mejor hablemos de Madden, ¿verdad? Sí, bueno, es cierto que los juegos de deporte eran populares en USA, o de eso se encargaron, y la productora de este High Score parece ser gran fan de ellos, pero solo allí en USA fueron comerciales, y si bien es un dato a tener en cuenta que la mitad del episodio sea de Madden, cómo se creó la nefasta Electronic Arts y el señor realmente sin dar lugar a otros títulos como los de fútbol,
o como podrían haber sido, bueno, cuántos e importantes puede haber, ¿no? Contra, Castlevania, Shinobi, Phantasy Star, Edward, Shin, juegos arcades como el Golden Axe y tantos otros que podrían dedicarles episodios enteros, pero que ni siquiera son mencionados como parte del catálogo de Sega, y su relevancia en contraste contra Nintendo, del cual tampoco se mencionan títulos relevantes más allá de Mario, Donkey Kong, como si solo fueran los únicos, dejando ese espacio valioso para personajes totalmente irrelevantes y carentes, además de la gracia que intentan hacer. Ah, pero sí dijeron algo del fútbol. Tripp's thing was football. But no, not that one. Y bueno, luego de tanta cosa agridulce viene el quinto episodio y por supuesto a esta altura ya no esperamos mucho, ¿verdad? Quedan tan solo un episodio más, además de este, y aún no vimos tanto como pensábamos o quisiéramos. Y este capítulo, aunque no del todo malo, no escapa de la introducción desordenada de cosas que, si bien no serían datos menores, se saltea varias generaciones para mostrarnos un team de jugadores de torneos actuales. ¿Qué creen ustedes? ¿No hubiera sido más importante mostrar una evolución cronológica en lugar de saltar de la era de 16 bits y Mortal Kombat o Street Fighter a lo actual? ¿O tal vez dejar la parte donde se quiere mostrar cómo son los eventos actuales en otro episodio? Dicho esto, luego de hablar de los torneos actuales, presentan Night Trap. Volvemos al pasado, cuya historia es interesante y muy curiosa, pero que ganó relevancia gracias al internet muchísimos años después, consolidándose como un juego ultra bizarro ayudado por el mítico AVGN, sí, el famoso Angriner y sus hilarantes pero geniales análisis, y que en esta serie se lleva casi medio episodio, pudiendo ser más breve, dando más lugar, por ejemplo, a la salida de consolas posteriores, las cuales les adelanto no saldrán en el próximo capítulo. Esperen, podría ser que solo lo incluyeron más allá de que ganó su lugar por la creación de clasificación por edades, porque se hizo popular en los últimos años en internet y bueno, si vamos a poner cosas populares nada más, que mejor que lo que se habla hoy en día en el fandom del retro gaming, ¿no? Por cierto, mi sarcasmo no es muy bueno, pero bueno, creo que se entendió. Ok, podría decirse que el capítulo 5, aunque mejorable, está libre de otros aspectos que fueran en sí irrelevantes o ideológicos como en los anteriores. Y ya llegamos al final de esta review con el último episodio, el cual narra sin ir más lejos la historia de Doom. Interesante, cierto, pero lo que hace que este documental termine siendo muy, pero muy malo, es que si bien es muy buena la historia de Doom, nos hace preguntarnos, ¿y esto es todo? ¿Qué pasó con Nintendo 64, Sega Saturn o PlayStation? Y todo lo que viene después. ¿Saldrá una segunda temporada? Todo parece indicar que no, pero si sucediera, ¿tendremos más historias LGTB que nos digan lo sufrido que es ser gay? ¿O pasarán de las ideologías y animación pixel extensas y chistes sin gracia para contarnos cómo fueron las cosas? ¿Alguien quiere pensar en Master System? Un dato extra, el documental está narrado por quien le pone la voz a Mario, que no hace un mal trabajo, pero teniendo en cuenta que muchas de las cosas que narra son en parte lo que hace malo a este documental, queda prácticamente en el olvido. En fin, una muy buena idea con recursos para hacerlo, pero que no solo se queda corta en datos importantes, sino que se ve manchada otra vez por la ideología contemporánea que estamos viviendo, por propagandas innecesarias, inclusiones forzadas, ya sea LGBT, feminista, machista o como vemos que sucede en muchos otros ámbitos, como las ideas políticas o de otro tipo, ya que el género, orientación y o percepción del individuo o ideologías de cualquier índole no deben ser inherentes en el desarrollo de videojuegos, como en el desarrollo de cualquier otra actividad. Lo único que nos queda al final es que usar un medio como los videojuegos y otro tipo de medios para intentar llamar la atención en otros asuntos, ya sean políticos o ideológicos, es un gran error que no funcionan en absoluto, arruinando el verdadero producto y enviando el mensaje incorrecto. Por lo tanto, los videojuegos por un lado, las ideologías por otro. Dicho esto, ¿entonces vale la pena verlo? Bueno, si bien tiene datos interesantes, siempre digo que la mejor forma de criticar es viendo el material. Y aunque encuentres algún dato que otro interesante, choca bastante cuando ves el potencial que no fue aprovechado. Pero si te bancás el aparente mensaje ideológico de la autora, tal vez vos rescates algo, porque si ya viste otros buenos documentales, no habrá tanto que rescatar.
¿Y vos qué crees? ¿Es claramente un lobby para la comunidad LGBT o simplemente dos gustos personales de la productora y directora de este documental? Defensora de los derechos LGBT por un lado y amante de la tecnología y los videojuegos por el otro. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Sé libre de dejarme un comentario y suscribirte si te interesa seguir viendo videos como este, ya que es una forma de apoyar el canal. Saludos y adiós por ahora.